¿Ustedes saben qué es hoy la Biblioteca Nacional? ¿Cuál es su rumbo? ¿Cuánto de tradición y cuánto de renovación alberga ese edificio imponente ubicado en la avenida 18 de Julio a la altura de Tristán Narvaja? Por ejemplo, la Biblioteca Nacional está en un proceso permanente de digitalización de su acervo y de sus servicios, a los que se puede acceder en buena parte a través de la página web. Y eso viene acompañado de una presencia en redes sociales. Ahora, curiosamente, en medio de esos avances tecnológicos, la Biblioteca Nacional está editando libros en una vieja imprenta del año 1902, conocida como La Galatea, que perteneció a los escritores José Pedro Díaz y Amanda Berenguer, y en la cual vieron la luz algunos títulos fundamentales de la generación del 45. En esa máquina legendaria, que fue restaurada cuidadosamente, se están publicando hoy colecciones de poesía, narrativa y también ensayo. Sobre estas y otras líneas de trabajo es que vamos a conversar en los próximos minutos con el director de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo, escritor, profesor y periodista. Valentín, buen día, gracias por visitarnos. Gracias por la invitación, Emiliano. Siempre es un gusto volver a este estudio. Sí, porque podríamos agregar a esa presentación rápida que Valentín ha sido tertuliano invitado, ¿no? ¿Cómo no? En varias ocasiones. Ha sido un gusto contar contigo. Bueno, y también ha sido entrevistado. La última vez que yo recuerde, la de agosto del año pasado, ¿no? Agosto, en la propia biblioteca, el día del cumpleaños 100 de Carlos Maggi. El 5 de agosto creo que fue una ocasión, creo que fue un muy lindo programa, la verdad, desde la Sala Varela de Biblioteca. Emotivo, profundo, al mismo tiempo con una gran convocatoria. Teníamos una fonoplatea y además hubo una muy buena difusión y una gran repercusión, obviamente vía radio y redes. Así que encantado de estar acá charlando contigo. Empecemos por lo básico. Cada tanto conviene ir a las definiciones o a las explicaciones. La Biblioteca Nacional se creó antes de que naciera el Uruguay como país, ¿no? Se fundó el 26 de mayo de 1816. Exactamente. Más de 200 años. Vamos por los 207, ¿no? 206, 207. Este año cumple 207 el 26 de mayo, sí. Entonces, ¿a qué se dedica? ¿Qué es eso de la Biblioteca Nacional? No es solo una cantidad de estanterías llenas de libros, ¿no? No, exactamente, y es importante, es interesante empezar el diálogo por ese lado, ¿no? Por lo que parece más obvio, porque efectivamente en estos más de 200 años la biblioteca durante muchísimo tiempo fue un gran conjunto de papel. Efectivamente, desde aquellos inicios por parte de Damaso Antonio de Larrañaga, lo que conservaba la biblioteca eran un conjunto cada vez más creciente de libros. Luego esa colección, el acervo, lo que llamamos el acervo, fue diversificándose hasta que por ley, a principios del siglo XX, la biblioteca comenzó a tener la obligación de conservar todo lo que se editaba, todo lo que se imprimía en el país. Y eso sigue vigente hoy. Eso sigue vigente, sí, es la ley de depósito legal, así se denomina. A ver, como toda ley, no significa que exista la normativa, necesariamente se hace una traducción en el cumplimiento. Es probable que haya impresos que no los conserve la biblioteca por distintos motivos. Afortunadamente, diría, porque si no, no entiendo dónde los pondrían. Bueno, ese es otro de los grandes desafíos que tenemos. Pero dejémoslo por ahí. Porque por un lado tenemos la preservación patrimonial, la extensión cultural y luego el tema del espacio, que además creo que es una linda punta para una discusión o para una reflexión posterior, y es que nosotros creemos que el mercado editorial uruguayo es pequeño, que tiene unas dimensiones acotadas. Eso no es así. Para sus dimensiones, para su tamaño, el Uruguay publica cada año muchísimos libros, revistas, impresos. Basta recordarle a los oyentes que la biblioteca no solo tiene o debería tener todos los libros que se publican, los diarios, prensa y demás, sino también algunos impresos que parecerían tan intrascendentes como la promoción de una campaña de un supermercado de ofertas. O sea, las imprentas deben derivar a biblioteca todo lo que imprimen.
en 2 ejemplares. Bueno, ya nomás a propósito de esto del depósito legal me surgen varias preguntas, pero no quiero que nos desviemos. Estábamos en la definición. ¿Qué más es la Biblioteca Nacional? La Biblioteca Nacional es el mayor repositorio, la mayor colección de impresos, básicamente en papel, que tiene el país. Es la gran memoria del Uruguay. No es la única, hay otras, pero yo diría que es la principal. Pero además fue concebida desde los inicios como un gran centro cultural. ¿Por qué digo esto? Porque hasta la estructura arquitectónica de ese edificio que tú nombrabas, 18 de julio 1790, hoy al lado, junto al pasaje Frugoni, antes esa era la calle Tristán Narvaja, tiene una pinacoteca, o sea, un conjunto de obras de arte, muchas de ellas son óleos, tiene un grabado de Edouard Manet, para que tomemos dimensión. Tiene obras de pintores muy importantes de la historia del Uruguay, tiene tapicería, tiene esculturas, tiene una colección muy grande de fotografías, tiene un gigantesco archivo literario. Expliquemos brevemente lo que es el conjunto de papeles personales de, al día de hoy, 173 intelectuales uruguayos de todas las épocas, hombres y mujeres. Y al mismo tiempo tiene algunos objetos ese archivo. Siempre nombro los que son más como emblemáticos y que al público le causan mayor impacto. Tenemos el vestido de bodas de seda de Delmira Agustini. Tenemos una trenza, un mechón de pelo de Juan Egarburú, o una espada de Eduardo Acevedo Díaz. Eso es fascinante seguramente para muchos de los que nos están escuchando, que se deben estar preguntando, ¿y cómo hago para verlos? Bueno, ahí sí es importante decir que el acceso es restringido, si bien hay algunas ocasiones en las cuales la exposición, la biblioteca expone estos objetos. Ese lugar, que es el archivo literario, es solamente para investigadores académicos que pueden probar que... y aquí resalto, investigadores académicos uruguayos y muchísimos extranjeros. Entonces, de a poco vamos conformando un panorama un poco más amplio que solamente una gran colección de papel. La biblioteca tiene un grupo de investigadores, o sea que es un grupo de reflexión y de investigación, que a su vez genera algunos proyectos literarios que se traducen en libros. Por lo tanto, la biblioteca también tiene una pata editorial. Por supuesto que además la biblioteca organiza conferencias, mesas redondas, debates. La biblioteca organiza en su sede en Montevideo y en todo el país una serie de actividades que podemos detallar, y además agregaría algo que tiene que ver también con su estructura edilicia, aunque hoy no esté bajo la órbita directa de Biblioteca Nacional, que es el subsuelo, donde está la sala auditorio Carlos Baferreira, hoy, o mejor dicho, desde 2016 o 2017, administrada por el Sodre. Una preciosa sala, sobre todo para la música, ¿no? Es una sala multiuso que dicen los que saben que tiene una de las mejores acústicas para música, pero al mismo tiempo puede ser conferencias, cine, teatro, y es muy versátil. Bueno. O sea que ese gran conjunto es la Biblioteca Nacional. Ahora, vayamos a los desafíos tecnológicos para empezar, ¿no? El libro como objeto y la experiencia de la lectura vienen migrando hacia lo digital, ¿no? Ya hay libros enteramente digitales, están también los audiolibros, los libros híbridos, que por ejemplo vienen con aplicaciones de realidad aumentada, códigos QR, y podría seguir. En ese mundo, en ese contexto, ¿cómo encaran ustedes la gestión de la Biblioteca Nacional? ¿Cómo se suben a todas esas innovaciones? La verdad es que con mucho entusiasmo por las ventanas o puentes que permite para los servicios. A ver, la biblioteca, no olvidemos que es una institución pública que está al servicio de la gente, y como decía, de estos dos grandes grupos, los investigadores específicos y el público en general. Pues una biblioteca libre y abierta para todo el mundo, uruguayos y extranjeros. Sería una actitud bastante tosca cerrarse a la tecnología y un poco retrógrada, no aprovechar estas ventajas que son gigantescas. En concreto, la biblioteca ha potenciado muchísimo su página web. Y cuando a través de un plan de comunicación, que quizá también podamos referirnos, se expandió la información que se tenía sobre la biblioteca, hubo un montón de gente que nos dijo, qué buena la cantidad de cosas que se está digitalizando. Y nosotros lo que decimos es,
Sí, muchas gracias por el halago, pero este proceso de digitalización no empezó solamente con esta administración en marzo de 2020. Venía desarrollándose de antes y de manera importante. Creo que uno de los grandes cambios, una de las grandes vueltas de tuerca de esto, es que la biblioteca comenzó a comunicar mejor todo lo que pasaba allí dentro. Creo que en muchos sentidos, durante varias administraciones, la biblioteca funcionaba demasiado hacia adentro. Lo que no está mal en sí mismo, pero como institución pública tiene la obligación de rendir cuentas, de ser transparente hacia afuera y para que su influencia sea mayor y que para que su, digamos, potencialidad de servicio llegue en principio a todo el Uruguay y luego, obviamente, a través de la tecnología a cualquier lugar del mundo, tenía que mejorar su comunicación. Entonces fueron procesos en paralelos. Se trabajó mejor la digitalización, se compró equipamiento, se reorganizaron los equipos de trabajo, pero al mismo tiempo se contó narrativamente mejor esos procesos internos. Se logró un crecimiento exponencial en redes y creo que hoy, en este horizonte bastante amplio de acciones, la biblioteca está posicionada desde otro lugar, en mi opinión, más positivo. Ejemplo para quien nos está escuchando, voy a la cuenta de Twitter de la Biblioteca Nacional y leo el último posteo, que es de ayer, del 20 de febrero. En breve debería haber uno de hoy. Claro, en cualquier momento entrará el primero de los posteos de hoy, pero de ayer, 20 de febrero, dice: 20 de febrero nació el cronista, crítico de cine, escritor y periodista uruguayo Hugo Alfaro. Tala, Canelones, 1917, murió en Montevideo en 1996. Y luego agrega: sus obras se encuentran disponibles para leer y descargar en el sitio de Anáforas y aparece el link correspondiente, ¿no? En ese caso es un tuit que remite a otra base de datos, a otro archivo, no a la Biblioteca Nacional en sí misma. Pero es interesante cómo hace circular y cómo hace coordinar con otras instituciones, ¿no? Mirá, Emiliano. Porque Anáforas es Universidad de la República, ¿no? Sin dudas, es el proyecto de nuestra queridísima Lisa Bloch de Beer. Pero seguramente los alumnos de Lisa que se ocuparon de la entrada de Hugo Alfaro, en su amplísima mayoría de porcentaje, digitalizaron material de Biblioteca Nacional. Así que es una retroalimentación, en realidad es un círculo virtuoso, porque la biblioteca necesariamente tiene que generar una red con otros archivos que son muy importantes. Lo que está haciendo el proyecto Anáforas de la Facultad de Información y Comunicación de UDELAR, lo que tiene SADIL en Facultad de Humanidades de UDELAR y otros archivos que existen en Montevideo y en el resto del país con los que necesariamente estamos obligados a coordinar. Te nombro uno como el Chalet de las Nubes de la residencia de Enrique Amorim en Salto, que está bajo la órbita de la Comisión de Patrimonio, pero hay más. Voy a el posteo del viernes 17, allí se cumplen 47 años de la muerte del poeta y narrador Pedro Leandro Ipuche, considerado como uno de los iniciadores en poesía, junto con Fernán Silva Valdés, del nativismo, y ahí sí, el link conducía a archivos de la propia biblioteca, ¿no? Exacto. Ahí lo que estamos hablando, esto se denomina efemérides, ¿sí? Que es una excelente excusa en el calendario para remitir e invitar. Estas son invitaciones de lectura. A ver, uno de los grandes objetivos de la biblioteca es promover la lectura, ¿no? ¿Cómo se promueve en el año 2023 la lectura? Solamente haciendo que los usuarios de manera física se acerquen hasta el edificio de 18 de julio. Bueno, sí, por supuesto, la biblioteca sigue abierta a partir de mañana a las 9 de la mañana, ya reabre luego del feriado. Pero ¿cómo nos vamos a cortar, mejor dicho, la posibilidad de que tengamos lectores en cualquier lugar del país o en cualquier lugar del mundo que accedan a nuestras colecciones a través de un clic? Ese es el sentido de este posteo y de muchos. Se hacen entre 2 y 3 por día. Ese también era un aspecto que estaba bastante subutilizado. La biblioteca no tenía cuenta de Instagram, no tenía cuenta de Twitter, tenía una cuenta de Facebook bastante avejentada. Hoy tiene hasta TikTok. O sea, estamos buscando lectores y usuarios en distintas franjas y en distintos nichos para atraer. Bien, quedó mencionado al pasar el interior. Pongamos el foco ahí. La Biblioteca Nacional para muchos está fuertemente asociada a Montevideo. Para empezar, bueno, porque su sede, su edificio está acá. Sin dudas. ¿De qué manera se vincula con los otros 18 departamentos? Bueno,
Podríamos estar largo y tendido hablando de esto, pues es un tema que me interesa en particular. Creo que uno de los grandes virajes en el eje de la gestión de la biblioteca es un trabajo intenso con todo el país. ¿A través de qué? Digo, acá no se inventó la pólvora, había instrumentos. Un instrumento fundamental es la ley que creó el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, y aquí quiero hacer referencia a uno de los grandes antecesores que tuvo la dirección. Estoy hablando de el escritor Tomás de Matos. Él impulsó esto con mucha fuerza. Era un proceso que venía de varias décadas de antes, pero se formalizó en enero del año 2010, casi al final de su gestión como director. Ahí estamos hablando de un escritor, pero además del interior mismo, ¿no? Claro, de Tacuarembó. Un tacuaremboense. A pesar de que creo que su nacimiento concreto fue en Montevideo, se sintió siempre de Tacuarembó, pero lo y siempre fue mucho con Tacuarembó, ¿no? Sin dudas. Uno de los grandes escritores de Tacuarembó, de los varios que tenemos. Y Tomás de Matos impulsó esto, pero luego, posteriormente, el sistema no funcionó en toda su potencialidad, no participaban todas las bibliotecas, no participaban todos los departamentos, y había reuniones que eran esporádicas y siempre en Montevideo. Entonces, en esto me parece importante remarcar que la pandemia, con todo lo trágico y complejo que aparejó en el funcionamiento, por ejemplo, de la biblioteca, que tuvo que cerrar sus puertas y tuvo que abrirlas virtualmente. Esto también fue un desafío gigantesco, a poquitos días, como sabemos, del inicio de la gestión. Comenzó a hacer las reuniones virtuales, Zoom, y empezó a reflotarse el sistema. Un sistema donde no había demasiada información de cómo estaba compuesto, se tuvo que hacer un relevamiento. Destaco especialmente el trabajo de la gente de gestión territorial de Biblioteca Nacional, que fue un área creada por nosotros para atender a toda esta demanda. Se hizo un censo. Al día de hoy sabemos que son 116 las bibliotecas en todo el país, y que tenemos un funcionamiento que es regional. Las reuniones son mensuales, en general son virtuales, hubo algunos encuentros presenciales, y se trabaja dentro del sistema. Te lo sintetizaría en 4 líneas, digamos. Una que es directamente la donación. Es muy importante que Biblioteca Nacional done ejemplares a las bibliotecas del resto del país. La segunda es la capacitación. No siempre los departamentos cuentan con gente, con técnicos especializados, bibliotecólogos o archivólogos para trabajar las colecciones. Eso se hace desde Biblioteca Nacional. Luego está la extensión cultural, que es el trabajo que genera Biblioteca Nacional, por ejemplo, con algunas de estas publicaciones que se van a presentar, sobre todo desde nuestro think tank, que es el grupo de investigadores. Y por último, este programa de digitalización de prensa de todo el país del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, que es también un círculo, digamos, virtuoso, porque fue un convenio con el Congreso de Intendentes, con el área cultural del Congreso de Intendentes y con algunas intendencias y direcciones de cultura en particular. La intendencia compra los equipamientos y pone los recursos humanos. La Biblioteca Nacional pone las colecciones a digitalizar y una nube, que es un subsitio donde luego de la digitalización se entra allí. Ya tenemos 6 departamentos digitalizando. Cuando hablo de digitalizar, hablo de materiales del siglo XIX que todavía no estaban digitalizados. Y pongo como referencia Paysandú, que es un departamento que fue pionero en esto. Allí hay un señor llamado Andrés Oberti, al que alguna vez sugiero que lo deberían entrevistar porque se está haciendo un trabajo formidable. Él armó de manera casera, pero muy importante, un centro de digitalización que depende de la Intendencia, y empezó con las primeras publicaciones de Paysandú, 1874, por ejemplo. Y con un nivel, una calidad en la digitalización soberbias. Eso está alojado, como decía, en la página web de Biblioteca Nacional. Y tenemos a Rivera, Florida, Maldonado, y próximamente Rocha y algún departamento más, que están iniciando la digitalización de material que todavía solo existía en formato papel. Montevideo tenía una gran ventaja sobre el resto del país. Obviamente Montevideo tiene grandes colecciones de prensa, pero creo que había que ponerse a tiro. Entonces, en estos 4 sentidos, digamos, que se está trabajando, además de que la biblioteca volvió a participar en ferias del libro, la de San José de manera muy notoria, la de Maldonado, la de Durazno. Pero además agregó 5 camionetas. ¿Cómo son esas actividades?
¿Te refieres al proyecto Biblioplayas? Sí. Ah, bueno, eso es particularmente con Rocha. Ah, eso es en Rocha en particular. Solamente en Rocha, porque es en coordinación con la Intendencia de Rocha. Es por el segundo verano consecutivo. La Intendencia de Rocha y Biblioteca Nacional coordinan este proyecto Biblioplayas. La Biblioteca Nacional pone gran parte de los libros que, digamos, se esparcen, ¿no?, a lo largo de la larga costa Rocha, desde el Chuy hasta La Paloma, en 9 puntos distintos, dependiendo de un cronograma semanal. Y es la posibilidad de darle a los turistas, ¿no?, sean rochenses, sean uruguayos o extranjeros, leer literatura uruguaya en la playa y coordinar o combinar el turismo de placer, sol, playa, con una buena lectura de verano. Realmente ha sido un éxito, y han pasado cosas tan maravillosas como que una turista argentina se olvidó de devolver el libro en Rocha, pasó por Montevideo y lo dejó en mano en Biblioteca Nacional. Al principio nosotros desconfiábamos que los lectores podían quedarse con algún ejemplar, porque el método de préstamo es simplemente la cédula y un teléfono. Y la verdad, creo que se entendió el concepto de comunidad, los lectores devuelven los ejemplares, circulan. La verdad es que ha sido un proyecto muy lindo. Así que ¿Está concentrado en Rocha? ¿Puede extenderse a otros departamentos? Sí, depende en realidad de la voluntad de la Intendencia, pues la Intendencia es la que contrata las camionetas y la que organiza los préstamos. Pero esto perfectamente puede hacerse, no tiene por qué ser solo costero, puede ser para el turismo serrano, imagino La Valleja 33, puede o asociarse termal. con determinadas fiestas del año. La fiesta de la Patria Gaucha, por ejemplo, en Tacuarembó, puede ser una ocasión para llevar una camioneta con libros uruguayos, ¿no? Me adelantaste, porque la Patria Gaucha es otro punto importante. El año pasado el MEC participó, digamos algo que volviendo un poquito al inicio, la Biblioteca Nacional pertenece a el ecosistema, al organigrama del Ministerio de Educación y Cultura. Tiene una historia tan extensa y tan independiente que a veces se desconecta. Pertenece al Ministerio de Educación y Cultura, juega dentro del equipo fuertemente, coordinando con el resto del ministerio, con la Dirección Nacional de Cultura, con el Instituto de Letras en particular. Y el año pasado, digamos, el MEC desembarcó de manera fuerte en Tacuarembó, en la Patria Gaucha, tuvo un stand en particular. La biblioteca generó un evento cultural que se repite este año, que fue un particular duelo entre el payador Juan Carlos López y un rapero joven de la ciudad de Tacuarembó. Este año ese evento va al escenario principal. Atención, anoten en la agenda de la fiesta de la Patria Gaucha de este año ese acontecimiento. Empieza el lunes 6, va hasta el domingo siguiente. Nosotros vamos a estar, la biblioteca hoy va a tener una carpa del Ministerio de Educación y Cultura junto con otras unidades del Ministerio. Y me parece importante, además el Ministerio en Tacuarembó desarrolló la Academia de Artes gauchescas, eso también me parece destacable. O sea, la acción de Biblioteca Nacional se enmarca también en otros procesos. Me gustaría nombrar, por ejemplo, la reapertura de los Centros Nacionales de Cultura por parte de la Dirección Nacional de Cultura. O sea, hay una estrategia de no solamente de responder a las necesidades de todo el país, que se describe. A ver, es la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional tiene responsabilidades desde Bella Unión al Chuy y de Carmelo a Yaguarón y todo lo que está en el medio. Es un desafío gigante, ¿no? Gigantesco. Y en muchos sentidos nuevo también. A pesar de los 207 años, hay lugares, y ya te adelanto que vamos a generar una actividad en un Centro Nacional de Cultura particular que está en Bichadero, donde nunca habían tenido contacto con la Biblioteca Nacional. ¿Y por qué los habitantes de Bichadero, que también nos financian con el pago de sus impuestos, no pueden tener en retorno algún servicio de parte de la biblioteca? Bueno, creo que es hora de hacerlo, ¿no? Van quedando puntos para repreguntar o para otro día. Pero, por ejemplo, tiro para una respuesta breve. Teniendo en cuenta lo que charlábamos hace un rato de todo el avance en cuanto a digitalización. Me pregunto qué pasa con el depósito legal, la obligación del depósito legal. ¿Abarca también a las publicaciones digitales? Bueno, la Biblioteca Nacional está teniendo en su acervo, está incorporando a su acervo aquellas obras que solamente se editan de manera digital.
Lamentablemente la respuesta todavía es no. Estamos intentando ayornarnos, pero, a ver, no es sencillo. De alguna manera también respondemos a un contexto regional. Todavía estamos un pelito atrasados en esto. El año pasado participé en la asamblea de Avinia. Avinia es la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica. Ese congreso fue en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, y una de las ponentes era una técnica española que estaba hablando de un cambio en la legislación de España que se produjo este 1 de enero de 2023, y es el comienzo, el inicio sistemático del registro de un depósito legal digital. Y además, también, y en paralelo al proceso de digitalización, la obligación de que las editoriales y las imprentas remitan a Biblioteca Nacional, en este caso de España, el archivo de PDF de la maqueta del libro. Así ya no hay necesidad de digitalizarlo, escanearlo o fotografiarlo. Como en varios aspectos en la legislación, acá todavía vamos un poquito por detrás. De todas maneras, me gustaría destacar algo. Pero hay que ponerse al día porque sí, están quedando agujeros. Nada más que en el capítulo prensa, ¿no? Tú señalabas, está la obligación de que toda la prensa impresa remita ejemplares a la Biblioteca Nacional. ¿Y aquellos órganos de prensa que hoy se han vuelto solo digitales? Bueno, en algunos casos, y aquí hablo específicamente de uno que tuvo algo que ver conmigo, como el diario El Observador, yo trabajé 10 años allí. Bueno, ahí está un ejemplo, ¿no? Ahí nos envía el PDF. Eso es bastante sencillo. Lo que están planteando, en este caso el caso español, que era el que nos referíamos, es un registro también de las páginas web y sus renovaciones, lo que implica un trabajo bastante arduo, sobre todo porque incluso los sitios en sí mismos no lo registran. De hecho, yo te preguntaría si el sitio de En Perspectiva lo hace. ¿Ustedes tienen un registro? ¿Son capaces de tener un registro de cada vez que renuevan la página? Porque así funcionaría una especie de depósito legal digital. Es complejísimo. Sí, un registro de cada vez que renovamos la página, no, pero sí hay un archivo de todo lo que hemos publicado. Todo lo que está publicado, todo lo que alguna vez publicamos está disponible. Pero entramos a armar un puzzle. Sí, por eso es una complejidad. Es una complejidad, sobre todo porque hay que destinarle, tiene que haber una persona casi que solamente para eso, ¿no? Pero sí, el tema del depósito legal es un desafío grande, y me gustaría destacar que por 2 veces hemos recibido invitaciones de parte del Parlamento, de las comisiones referidas a este tema. Me gustaría destacar el trabajo de Rafael Andrade, que es el director de la Biblioteca del Poder Legislativo. Ha habido comisiones donde han participado legisladores de todos los partidos y se han mostrado especialmente preocupados por esto. Así que, a ver, no es un tema que nos es ajeno. Sabemos que vamos tenemos un hándicap ahí porque todavía no nos hemos puesto a tiro de la legislación que sí existe en otros países. Pero bueno, es un camino a recorrer. Enseguida retomamos la entrevista con el director de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo, pero para retroceder en el tiempo y retroceder en la tecnología. Vamos a enterarnos de esa novedad, esa de que se está imprimiendo en una máquina del año 1902. ¿Qué es hoy la Biblioteca Nacional? ¿Hacia dónde va esta institución que ya tiene más de 200 años? Ese es el tema de la entrevista central hoy. Estamos con Valentín Trujillo, escritor, profesor, periodista, director de la Biblioteca Nacional desde el año 2020. ¿Desde qué mes? Desde el 2 de marzo de 2020. Bien. Dicen los oyentes, dicen varias cosas, pero elijo este mensaje. Rosario, desde Tacuarembó, cuenta: mi última experiencia con la biblioteca no fue literaria, sino notarial. Yo necesitaba un dato para un trámite sucesorio y terminé encontrándolo al revisar los ejemplares de El Bien Público en la web de la biblioteca. Y todo eso lo hice desde acá, desde Tacuarembó. Imaginen una situación previa a esto. La señora tenía que tomarse un ómnibus de Tacuarembó, 5 horas, pagar el pasaje, llegar a Montevideo, trasladarse a biblioteca, pedir el diario, tomar apuntes, comer algo,
vuelve a pagar, tiene que volver a la terminal, tomarse el ómnibus de vuelta y perder un día, un dinero importante, y esto permite que desde un teléfono, desde el living de tu casa, puedas acceder a la información. Eso que es una frase que suena muy bonita y pomposa, pero que es verdad, eso es democratizar el acervo, es hacerle más accesible a todos los uruguayos las maravillas que tiene la Biblioteca Nacional. Pero además es un ejemplo de que la Biblioteca Nacional va más allá de, por ejemplo, la literatura, ¿no? Más allá del cuento, dudas, la novela o la poesía, que es lo que capaz que para muchos es el resumen de la Biblioteca Nacional. Acá tenemos prensa, acá esta persona encontró prensa, el bien público, un diario, sí, y en él un dato a los efectos de un trámite sucesorio, ¿no? A ver, para los que han pasado muchísimas veces por esa fachada tan característica en 18 de julio y nunca entraron, quiero contarles que la biblioteca tiene varios niveles sobre la calle, 3, pero tiene 2 subsuelos bastante grandes, y esos 2 subsuelos, ahí está la colección de hemeroteca. Allí están, diría que el 98% de los diarios, semanarios y periódicos que tuvo el Uruguay, de Montevideo y de todo el país. Para la segunda parte de esta entrevista recibo a Fernando Medina, conductor de Oír con los Ojos acá en Radio Mundo. Buen día, Fernando. Buen día, Emiliano. Buen día, Valentín. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Ya empezamos. Encantado de estar acá. Valentín, hablemos de uno de los proyectos más curiosos de la Biblioteca Nacional, la restauración y puesta en funcionamiento de la imprenta La Galatea. Estamos hablando de una máquina del año 1902 que perteneció a José Pedro Díaz y Amanda Berenguer, 2 escritores centrales de la generación del 45. ¿Cómo llega La Galatea a la Biblioteca Nacional? Bueno, me viene la frase de aquella preciosa canción de Fernando Cabrera, ¿no? El tiempo está después. Estamos hablando de una digitalización, de lectura en pantalla, ¿no? Vidrio líquido, y pasamos a este tanque de guerra de hierro, porque eso es lo que es la Galatea. Es una imprenta tipo Minerva, ¿no? Con un sistema mecánico. Ahí la estamos viendo en pantalla, o estamos viendo el trabajo de restauración, ¿no? Ahí está Gabriel Pasariza, el impresor y diseñador del Caja Baja, se llama su proyecto, que fue quien la restauró, quien utilizó, digamos, sus artes mecánicas como si fuera una especie de motor para ponerla a punto, y luego es el que diseñó y está imprimiendo los libros de esta segunda época, que es como se denomina en términos editoriales a esta nueva colección. Además, ¿Por qué la tiene? ¿Por qué la biblioteca tiene este aparato? Bueno, creo que antes que nada por la generosidad de Álvaro Díaz Berenguer, médico, hijo de Amanda Berenguer y José Pedro Díaz. Cuando falleció Amanda Berenguer, un tiempo después, él decide donar gran parte del archivo de sus padres. En ese momento el director de la biblioteca era Carlos Liscano, y uno de los investigadores era Alfredo Alzugarat. La cercanía de Álvaro Díaz con Alzugarat, y por ende con en ese momento el director Liscano, hicieron posible esta donación, porque Alzugarat en realidad está a punto de jubilarse ahora el 28 de febrero del grupo de investigadores, pero uno de sus grandes aportes a la biblioteca fue la investigación, en particular del matrimonio Díaz-Berenguer. Fue el responsable, entre otros, de la publicación del diario de José Pedro Díaz, que es un material maravilloso para entender el entramado del 45, y diría que buena parte de la literatura uruguaya del siglo XX. Dio mucho que hablar ese libro. Sin dudas. Y eso fue una publicación de Biblioteca Nacional. Entonces, cuando Álvaro Díaz se encuentra con, imagino, la posibilidad de tener que levantar la mítica casa de la ex calle Ñangaripé, en Punta Gorda, hoy María Espínola, le dona varias cosas a la Biblioteca Nacional. Le dona el archivo literario, como decíamos recién, la papelería personal de sus padres, le dona la biblioteca, y le dona también la Galatea, que estaba en un galponcito en el fondo de la casa, y que estaba en desuso hacía muchísimo tiempo, porque estamos hablando de que esto fue aproximadamente en 2011, 2012, y lo último que publicó la Galatea fue a principios de la década del 60. Bueno, porque ahí está la importancia de esta máquina. La Galatea fue protagonista de la generación del 45. Ella fue protagonista por lo que se imprimió en la Galatea, ¿no? Creo que es importante también, el ejemplo de la Galatea es un lindo caso de
de autogestión cultural. Había un grupo de intelectuales, probablemente todavía no se denominaban a sí mismos los del 45, o luego se le dijo la generación crítica, ¿no? Pero no encontraban un sistema editorial en el Uruguay para publicar sus trabajos. Entonces tomaron esa idea como de Homo Faber y dijeron, vamos a publicarnos nosotros. Y adquirieron, a través del padre de Amanda Berenguer, una imprenta, que es esta de la que estamos hablando, la Galatea, y comenzaron ellos mismos a experimentar. Estamos hablando del año 44. Y a partir de entonces empezaron a publicarse y a imprimirse en esa máquina algunos libros muy importantes, de la propia Amanda Berenguer, de José Pedro Díaz, o por ejemplo de una joven poeta que daba sus primeros pasos, llamada Ida Vitale. De hecho, y esto ya lo puedo anunciar porque lo conversamos con ella y también con su hija Amparo, este año tan importante en la vida de Ida Vitale es su centenario y si el destino lo permite, ella va a poder festejarlo. Es realmente una rareza. La biblioteca pretende homenajear a Ida Vitale con la reedición de su primer volumen de poesía, La luz de esta memoria, que fue publicado en el año 48 en la Galatea. ¿Y se va a imprimir esta nueva edición en la Galatea también? Con un pequeño prólogo de Ida. Uh-huh. Entonces, claro, la máquina tiene un valor simbólico y de museo como objeto que es muy importante. Y además es muy, muy pesada, ¿no? Estamos hablando de casi 1 tonelada. Se trasladó a Biblioteca Nacional y se la expuso como eso, como una especie de tótem de la literatura uruguaya y en particular del 45. Cuando nosotros asumimos dijimos, bueno, esto está aquí y está herrumbrado, un poco roto, los rodillos eran de corcho, estaban bastante podridos, digamos, y me gustaría destacar que fue gracias a un proyecto que generó el Instituto de Letras en el Museo Zorrilla, una feria de editoriales independientes que se llamó La Galatea en el año 21, en el marco del centenario de José Pedro Díaz y Amanda Berenguer, y allí estaba Gabriel Pasariza. Entonces, gracias a una gestión del Instituto de Letras, Pasariza, que no sabía que La Galatea estaba en la biblioteca, fue hasta la biblioteca. La vio, se maravilló con lo que vio y fue capaz de sugerirnos algo que a nosotros no se nos había ocurrido, que es, esta máquina si se arregla, si se la tunea un poquito, si se la ajusta, puede volver a imprimir. Y ahí fue donde dijimos, esto puede llegar a ser un proyecto en sí mismo maravilloso y es un lindo bucle en el tiempo de que en pleno siglo XXI, podamos saltar de la tecnología a lo tradicional, porque el método es casi de Gutenberg, ¿eh? Uh-huh. O sea, para los que no se lo imaginan, esto es una gran matriz con tipos móviles que son de madera o de metal. Cuando digo tipos móviles, digo cada letra que compone una página. Es una piecita que hay que ir poniendo para armar las palabras y después las frases. Que hay que ajustar, que es como funcionaron los diarios y las revistas hasta que llegó la linotipo, digamos, es hasta la década del 20, 30. Y mediante un procedimiento que es similar al de una máquina de coser, se impulsa un pedal y del otro lado está la página, el papel en blanco, la matriz pasa por los rodillos entintados y luego se produce ese contacto cíclico y ahí es donde se imprime. Uno de los trabajos editados allí, impresos en la Galatea, en esta nueva vida de esa máquina, fue Contra el Murallón de Carlos Maggi, ¿no? Justamente. Exactamente. Como parte de la celebración del centenario de Maggi. ¿Qué alcance tienen estas ediciones? Se preguntará el oyente. ¿Quién puede acceder a estos libros? Bueno, y acá de nuevo creo que volvemos a unir lo tradicional con la tecnología de punta, digamos. Estas son ediciones inevitablemente pequeñas, no se pueden hacer libros masivos porque estamos hablando de un trabajo que es francamente artesanal, lleva tiempo y mucha dedicación. Estamos hablando de volúmenes no superan las 35 páginas y son ediciones casi que de incunables, de 50 ejemplares cada uno. De todas maneras, creo que, como nombrabas tú, Emiliano, en este momento donde tenemos prácticas de lectura que son inevitablemente mixtas, o por lo menos la biblioteca tomó la decisión de que sean mixtas, de que tengamos el papel y tengamos la versión digital,
Esos libros se van a digitalizar y van a estar disponibles en la página web de la biblioteca y serán posteados en redes sociales para que todo el mundo pueda acceder no solo a la lectura, sino a esa impresión de cercanía. Los ejemplares físicos los estamos utilizando casi que como forma de obsequio en situaciones particulares. Y hablando de la generación del 45, Fernando, tú estás acá justamente por uno de los nombres emblemáticos y por lo que la biblioteca está haciendo en torno a él. Sí, y a partir de la presencia de la biblioteca en las librerías, que es otra forma que tiene la biblioteca de llegar a los lectores. Tenemos sobre la mesa un par, de hecho, de ejemplares del número 18, que lleva la fecha de 2022, de la revista de la Biblioteca Nacional, a todas luces un libro, pero que se llama revista, siguiendo una gran tradición. Capaz que, de hecho, antes de preguntarte, Valentín, por el tema de este número en particular, te pido una breve definición del carácter de este material. ¿Qué es exactamente la revista de la Biblioteca Nacional? Bueno, es una de los maravillosos conejos salidos de la galera del entonces ministro Juan Pibel Devoto. Esto es una creación en el año 1966, a sugerencia de Pibel, ministro de Instrucción Pública, al director de la época, que era Dionisio Trillo Páez, consideró que la biblioteca debería tener una publicación propia y que debería referirse sobre todo a un ángulo literario que tenía el acervo de biblioteca. Así que desde el inicio tiene ese perfil y ha abordado sobre todo a intelectuales vinculados a la literatura. Lo que ha significado que alguna gente nos ha dicho, che, ¿y por qué no abren un poco el juego y se refieren a otros ámbitos de la cultura o de la creación en el Uruguay? Aclaremos para los oyentes que el término revista, en este sentido, acá en este caso es muy amplio, ¿no? Estoy mostrando acá el ejemplar al que se refería recién Fernando. Sí, tiene casi 500 páginas. 500 páginas, ¿no? Es un libro, es un libro. Sí, sí. Y desde el inicio siempre fue un libro, ¿eh? Se le llamó la revista, pero ha tenido 3 épocas, ha estado algo discontinuada. Pero bueno, me gustaría destacar en particular en los últimos años, tuvo la coordinación de Ana Inés Larreborges, con un destacadísimo papel, y además, gracias al trabajo del grupo de investigadores, ellos consideraron que había algunas revistas que deberían tener carácter monográfico. ¿Qué significa esto? Que estuvieran dedicadas a una sola persona. Entonces ha habido, por ejemplo, a Marosa Di Giorgio, de Avilariño, Felisberto Hernández, José Pedro Barrán, Eduardo Galeano, entre otros, ¿no? Entonces, en esa linda tradición, nosotros tomamos la decisión el año pasado, casi que como cierre o como puntillazo, porque esto no se termina, al contrario, continúa. En el marco de los 100 años de Mir Rodríguez Monegal, que fue el año 21. Julio del 21, el centenario. Exactamente, sí. Exactamente. El 28 de julio del 21 se cumplieron los 100 años. En esa ocasión hicimos un acto muy bueno en el Teatro España de Melo, ciudad de nacimiento de Mir. Y a partir de ahí comenzamos a trabajar en esta revista, que tuvo la curaduría o la coordinación general de Lisa Bloch, a quien estamos obviamente muy agradecidos, porque Lisa, por supuesto que es un gran nodo intelectual dentro y fuera del Uruguay. Las conexiones académicas e intelectuales de Lisa permitieron, bueno, que esta revista tenga en la grilla, creo que son 36 o 37 artículos, y casi la mitad de los colaboradores son uruguayos y la otra mitad son extranjeros, lo que también habla un poco del derrotero vital y profesional del propio Rodríguez Monegal. Se viene hablando desde el momento de iniciarse los festejos por el centenario de Mir Rodríguez Monegal, de la necesidad de recuperar la obra de Mir, de sacarlo de detrás del eclipse, bueno, de actualizar una postergación de la valoración de su figura. El propio ministro de Cultura, Pablo da Silveira, lo dice en el prólogo de esta edición de la revista, en términos de acto de justicia, incluso. Sin dudas. ¿Vos lo sentís así también? Sí, sin dudas, sin dudas. Creo que no en la lectura espontánea, porque la figura de Mir Rodríguez Monegal mantuvo siempre su dimensión, pero desde el punto de vista institucional me parece importante que una figura como la de Mir, probablemente, o sin probablemente, uno de los mayores críticos literarios
del Uruguay, y a su vez con una proyección internacional muy fuerte. Creo que eso queda demostrado en los diversos ámbitos en donde puso el ojo, ¿no? No solo desde su mítica dirección de la sección literaria del semanario Marcha, que algunos denominaban con sorna el Emirato, todo lo que entraba ahí quedaba bajo su criterio, su filoso criterio, sino también en sus vinculaciones internacionales. Creo que, entre otros aspectos, así a vuelo de pájaro, Rodríguez Monegal es el gran revalorizador de un montón de autores uruguayos, pero al mismo tiempo es quien abre las puertas, nada más y nada menos que, por ejemplo, en todo el universo de la literatura brasileña en español. Y al mismo tiempo la vinculación con su trabajo en distintos países, en Chile, en Venezuela, en el Reino Unido, por supuesto en Francia, en México, y toda su tarea académica y editorial en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que es un hombre bastante universal. Creo que de alguna manera representó una de las dos grandes líneas, si es que se puede dividir en dos, de la generación del 45, y que junto con Carlos Real de Azúa, junto con Ángel Rama, junto con Carlos Martínez Moreno, con el propio José Pedro Díaz, con Idea Vilariño, vaya si tuvo colaboraciones, ¿no?, a cuatro manos, fue uno de los grandes motores intelectuales que tuvo este país. El valor de la obra de Rodríguez Monegal parece claro, sí, el paseo que propone el índice y después, la suma de los artículos que están publicados en esta revista es una prueba de eso, ¿no? Yo que sé, al azar, Borges y Monegal, una broma amistosa a dos, Nicolás Helft, que es un gran estudioso de Borges, el crítico que narraba y el escritor sociólogo Ana Ribeiro, aparecés vos mismo, Valentín Emir y la frontera gaucha, el emir de los hispanistas, Albert Bunsonan, está la faceta de Emir como traductor de Shakespeare junto a Idea Vilariño, lo mencionabas, ahí aparece una conocida mía, Lucía Campanella, como autora, y bueno, tantísimos otros. Ahora, lo que capaz que sí no está tan claro es a qué se debe esa postergación, que por ejemplo, digamos, tuvo como consecuencia que la obra física de Emir Rodríguez Monegal, las ediciones de sus libros, durante muchísimo tiempo fueran dificilísimas de encontrar en las librerías. Sigue siendo así, de hecho, es muy difícil ir a buscar literatura uruguaya del medio siglo. Algunas de las obras fundamentales de él no tienen ediciones y reediciones recientes, y en ese sentido la pregunta que interroga por las causas de esa postergación, ¿no? Y hasta qué punto, en todo caso, esa postergación, ese eclipse de la figura de Emir tiene que ver con sus viejos diferendos literarios alguna vez, políticos sobresalientemente. ¿Vos cómo lo ves eso? No, antes de eso me gustaría hacer un apunte. Es cierto, efectivamente, lo que tú decís, Fernando. Volvemos de nuevo al proyecto Anáforas. Creo que la plataforma de Anáforas, que tiene un extensísimo capítulo dedicado a Emir Rodríguez Monegal, permite la lectura virtual y el acercamiento a un montón de textos que son complicados de conseguir en papel, y hoy tenemos la cercanía y la comodidad, digamos, de poder acceder a ellos a través de Internet. ¿Estás de acuerdo que eso no alcanza para ese encuentro que uno no busca, que uno no espera, que sí se va a producir cuando están los libros físicos en la mesa de una librería? Sin dudas, pero por lo menos es una herramienta que no lo deja en la opacidad, ¿no? Con respecto a las causas, quizá es difícil. Yo agregaría, tú hablabas de las literarias y de las políticas. No olvidemos también las personales, porque había una cuestión también, como suele suceder en toda cuestión humana, de cercanías, de amistades, de enojos, de rencores, de broncas, de celos, de divismos. En esa época las polémicas eran crueles a veces, ¿no? Sin dudas. Las polémicas entre autores. Recién estaba pensando, críticos, ¿no? estaba pensando en ese repaso de las actividades. Emir, a su vez, trabajó mucho tiempo, sobre todo luego de su segundo regreso a Inglaterra, en el diario El País, y con Rubén Cotelo hicieron un tándem realmente demoledor. Por lo menos durante 5 o 6 años. Ahí, digamos, Emir abrió su abanico de posturas y de impresiones al campo cinematográfico también, porque él fue crítico literario, crítico teatral, crítico de cine y por supuesto ensayista, ¿no? Ahora,
sin eludir tu pregunta, Fernando, yo creo que puede haber muchas causas, quizá haya algunas que a mí se me escapan, pero sin dudas los fogonazos de la década del 60 terminaron de separar algunas posturas que Emir tenía con respecto a algunos fenómenos en particular, como la Revolución Cubana, como el carácter del intelectual comprometido, ¿no? Hoy un término que se ha desdibujado un poco porque obviamente pasaron casi 60 y pico de años. Pero efectivamente creo que ¿pagó el precio de no ser de izquierda, Emir Rodríguez Monegal? Es que yo no me animaría a definirlo. Yo no podría decir que Rodríguez Monegal, del que no se le conoció una postura política directamente definida, digamos. Según su hijo Joaquín Rodríguez, él en su juventud estaba cercano a una especie de anarquismo un poco naif, ¿no? Pero a lo Borges, de alguna forma. Sí. Pero bueno, él estuvo vinculado durante muchos años, como decíamos, al semanario Marcha, y luego incluso en la que termina siendo su publicación más polémica, él fue editor de la revista Mundo Nuevo desde París. Recordemos que es una revista cultural de gigantesco valor intelectual y literario, y ahí él en los distintos números de Mundo Nuevo tenía gente que estaba tan alejada ideológicamente como Pablo Neruda, comunista confeso, y a Salvador de Madariaga, que era un escritor que había estado en el Congreso por la Libertad, ¿no? Luego de los hechos de la invasión soviética a Hungría. O sea, ahí, por ejemplo, publicó el primer capítulo de su última novela un escritorzuelo colombiano llamado Gabriel García Márquez. O sea, una especie de gran malentendido en suma, ¿no? Yo creo que muy poquito antes de que falleciera, perdona Valentín, tuvimos oportunidad de preguntarle en entrevista acá en Oír con los Ojos a Hugo Fontana, que se pasó la última parte de su vida estudiando la vida de Emir, claro, para componer una biografía que finalmente, y en parte por timidez del autor, terminó siendo una novela policial. Los nombres propios. Sí, muy audaz por otra parte, y le hicimos esa pregunta, ¿no? Y él consideraba que sí, que los diferendos de los años 60, y en particular el diferendo a propósito de la Revolución Cubana, terminaron siendo muy, muy determinantes para el destino de la fama de este autor. Sí, pero yo creo que hoy la distancia temporal nos permite acercarnos desde otro punto, y es más, me gustaría nombrar algo porque casualmente, esto no fue pensado, esta revista monográfica dedicada a Emir, de casi 500 páginas, coincide con la publicación el año pasado de un libro que también me parece fundamental, que es La correspondencia de Ángel Rama, que es otro libro muy extenso de 900 páginas publicado por Estuario. Creo que son dos de los libros más importantes que se publicaron en el 2022 y que de alguna manera pueden dialogar desde esas dos posturas. En determinado momento, Emir y Rama fueron una especie de Nacional y Peñarol, ¿no?, de la crítica literaria, y en los congresos internacionales los invitaban por el morbo de verlos pelear. Ellos fueron muy amigos y compartieron varios proyectos dentro del 45, y luego las posturas políticas y también personales los alejaron. Creo que hoy, tanto tiempo después de que ambos fallecieron, en realidad Rama en el trágico accidente aéreo del vuelo de Avianca en el 83. De hecho, este año se cumple un aniversario redondo, 40 años. Y muy poquito después. Y Emir en el 85, luego de un fugaz pasaje en el que Emiliano probablemente hayas estado escuchándole a Lama Ferreira. Fue un momento culminante y terriblemente emotivo en todo ese proceso, ¿no? Cuando Emir vuelve a Uruguay, ya muy enfermo, él estaba instalado en Estados Unidos, trabajando, etcétera. En Yale. Vuelve a Uruguay enfermo al máximo, ¿no? Ya con sus últimos restos de salud, elige venir a Uruguay, da una conferencia en la Biblioteca Nacional en la que se produce el reencuentro con todos aquellos colegas intelectuales con los que había estado enfrentado, ¿no? También. Hay una gran comunión ahí en esa charla que tuvo un ambiente muy, muy espeso y muy, ¿cómo decirlo?, muy estremecedor. Y fue para él una experiencia muy tocante, para todos los amigos
y a enemigos también, y fue como cumplir, ¿no? Creo que él quería... da la impresión de que se le propuso al punto de que volvió a su lugar de residencia y murió poco después. Él volvió para tener un último paseo por Montevideo, sí, y se vuelve a New Haven, donde vivía, y tiene un diálogo, creo que 2 o 3 días antes de morir, con Isaac Bear, el marido de Lisa Bloch, y le dijo, medio en broma y medio en serio, como son todas las bromas, me muero de contento. Porque había visto Montevideo por última vez y entendía que un ciclo se había completado de alguna forma, ¿no? Que vos sepas, los editores uruguayos que tenemos, por ejemplo, mencionabas a Estuario, que publicó La Correspondencia de Rama, están interesados en el futuro y a partir de este relanzamiento de la figura de Emir, desde que se celebró su centenario, salir a relanzar la obra. ¿Es algo de lo que tengas noticia? Como noticia no lo tengo, habría que sondearlo. Como expresión de deseo me parecería formidable poder reflotar a un escritor, porque estamos hablando de un escritor. Y en esto es algo que me parece importante también. Creo que firmas como la de Emir, como Ángel Rama, como Real de Azúa y como otros, elevaron el ensayo a una categoría literaria y lograron opinar sobre otros con tal criterio propio que también estaban hablando de sí mismos. Creo que eso no se logra siempre en la crítica literaria. Creo que solamente en algunos casos contados, cuando el talento es gigantesco, un escritor logra opinar o tener criterios sobre la obra de otro y lograr que eso en sí mismo tenga un valor literario. Ese era Emir. Valentín Trujillo, director de la Biblioteca Nacional, gracias por acompañarnos esta mañana. Después volvemos a charlar a propósito de estos proyectos, cómo avanzan, ¿no? Bueno, gracias a ustedes. Los seguimos de cerca, ¿te parece? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y seguimos charlando. Gracias, Fernando, también por tu incorporación en estos minutos. Gracias, Emiliano.